Hola, amante de lo sobrenatural. Soy el pescador, y esta noche te llevaré a lo profundo de una carretera maldita, donde las leyes de la naturaleza parecen distorsionarse, donde una criatura, según antiguos relatos, acecha silenciosa entre la niebla, esperando el paso de un viajero solitario. Ponte los auriculares, apaga la luz y prepárate para una experiencia escalofriante, porque esta no es solo una historia, es un eco que ha sobrevivido al tiempo, un susurro que se esconde entre las ramas secas del bosque y que podría estar más cerca de lo que crees. Antes de comenzar el viaje, quiero invitarte a dejar en los comentarios la frase «El abismo me está llamando». Esto no solo nos ayuda a identificar a los verdaderos amantes del misterio, sino que también impulsa este canal, permitiéndonos continuar trayéndote relatos como este. Si disfrutas de estas historias que exploran lo oculto y lo inexplicable, deja tu like. Es un gesto sencillo, pero muy poderoso. Ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas como tú, hambrientas de lo desconocido. Ahora sí, ¿estás listo para conocer a la criatura que arrastra a los viajeros por el barranco? Aquel tramo de carretera, según decían los habitantes del pueblo de San Elías, no era una ruta cualquiera. Era un tramo condenado, un recodo entre las montañas, marcado por la niebla perpetua, por la falta de señal en los teléfonos y, sobre todo, por las cruces oxidadas que se alineaban en sus curvas como espinas en la columna vertebral de un animal muerto. Nadie sabía cuántos habían caído allí, solo que seguían cayendo. Todo comenzó a cobrar sentido para Julián cuando su camioneta empezó a fallar justo al entrar en ese sector de la sierra. Había oído los rumores, claro. Su abuela solía advertirle de niño que el barranco tenía hambre y que cuando se le daba por comer, se tragaban no solo cuerpos, sino también recuerdos. Pero Julián era escéptico, un tipo de ciudad, amante de los datos, de las explicaciones científicas, y esa noche, de regreso de un viaje de negocios, no pensó en supersticiones cuando decidió tomar el atajo por el paso del aullido. Eran cerca de las 11. La radio se había llenado de estática y el frío comenzó a colarse por las rendijas del vehículo. A cada metro, la niebla se volvía más espesa, hasta que parecía que los faros no alumbraban más allá de unos pocos pasos. Y entonces el motor se detuvo, como si algo más allá de lo mecánico lo hubiera obligado a rendirse. Julián salió con la linterna del celular temblando en su mano. No veía más allá del borde del camino. El aire olía a humedad antigua, a tierra removida. Fue entonces cuando lo oyó. Primero fue un murmullo, una especie de gemido arrastrado, parecido al crujido de huesos bajo tierra. Luego vino el sonido más desconcertante, un rasguño prolongado, como uñas sobre roca. Algo se movía allá abajo, en el barranco. No era animal, no era humano, era otra cosa. Recordó entonces una historia que un viejo camionero le había contado en una gasolinera de Coatepec. Decía que, en esas montañas, una criatura deforme y silenciosa se deslizaba por los riscos cuando caía la noche. Que no tenía forma fija, pero que podía alargarse, trepar, reptar, y que se alimentaba del miedo de los viajeros antes de arrojarlos al vacío. La llamaban la enganchada, porque siempre dejaba marcas profundas, como si garras enormes se hubieran clavado en la tierra. Julián encendió el motor una y otra vez, sin éxito. Cada intento parecía invocar un sonido más nítido, más próximo. Algo estaba subiendo. A tientas, corrió hacia la parte trasera de la camioneta y buscó una linterna vieja. La encendió, apuntando al borde del barranco. Nada. Solo neblina. Pero entonces vio algo. Un bulto, negro y movedizo, como un racimo de extremidades que se estiraban buscando algo sólido a lo que aferrarse.
Su corazón empezó a martillarle el pecho, retrocedió, tropezó con una piedra, cayó. La linterna rodó y quedó apuntando hacia la pendiente, y allí, por una fracción de segundo, Julián lo entendió. No era solo una criatura, era una sombra que respiraba, una masa viva hecha de pedazos, de trozos de otros cuerpos, de voces rotas, de gritos antiguos. Se levantó de golpe, sin pensar. Corrió hacia la cabina del vehículo, pero una garra, una extensión imposible de esa cosa, salió de la niebla y arañó la puerta trasera con una fuerza brutal. El metal chirrió como si estuviera siendo desgarrado por dentro. ¡No! ¡Eres real!, gritó Julián tratando de convencerse. «Esto no es real». Pero el aire se había enfriado tanto que su aliento ya no salía, como si incluso eso le hubiera sido arrebatado. Miró al asiento del copiloto. Algo estaba sentado ahí, algo con ojos, no ojos normales, ojos profundamente humanos en una forma inhumana, como si los hubiera tomado prestados de alguien más. Y entonces oyó la voz. No provenía de fuera, sino de dentro de su cabeza. Una voz antigua, femenina, que decía: «Todos caen y tú ya estás cayendo». Julián no recordaba haber encendido el motor, no recordaba haber agarrado el volante ni haber puesto la marcha. Solo recordaba los ojos, aquellos ojos humanos, dentro de algo que no tenía forma fija. Cuando se dio cuenta, su camioneta ya estaba avanzando lenta pero obediente, mientras detrás de él, la niebla parecía replegarse como una cortina viva, disgustada por haber dejado escapar a su presa. La carretera serpenteaba entre los riscos, y cada curva parecía más cerrada que la anterior, como si el camino se retorciera con intención. El corazón le martillaba las costillas, y en sus oídos resonaba todavía esa voz femenina, profunda y agrietada, que no se parecía a ninguna que hubiera escuchado antes. No solo hablaba, parecía escarbar en su mente, condujo sin saber cuánto tiempo. Podían haber sido minutos o horas. La luna se escondía, y el reloj del tablero parpadeaba números imposibles: 0661, 0399, 0100. La lógica se deshacía. Entonces vio la luz. Una caseta de madera justo al lado del barranco, con una farola parpadeando sobre el techo inclinado. Frenó de golpe, no porque quisiera detenerse, sino porque algo dentro de él, una intuición primitiva, le dijo que si seguía conduciendo, algo lo esperaba más adelante, y que sería peor. Salió del vehículo con cautela. La linterna vieja apenas iluminaba unos pasos por delante. La caseta estaba abierta. Había una silla de metal oxidada, una mesa con papeles que parecían mapas antiguos y, en una de las paredes, fotos clavadas con alfileres. Al principio no entendió qué veía, pero a medida que se acercaba, el horror le golpeó con fuerza. Las imágenes eran de personas, viajeros, camioneros, ciclistas, todos fotografiados frente a sus vehículos. En algunas fotos se les veía sonriendo. En otras, sus rostros estaban arañados, como si algo hubiera rasgado el papel después de revelado. Un cuaderno de tapas gruesas y húmedas estaba sobre la mesa. Lo abrió. Las primeras páginas estaban escritas con letra firme. Registros de los que desaparecieron, para que no se olviden, para que el barranco no se los trague del no todo. Cada entrada era un testimonio breve. Marta L., camioneta gris, detenida 0114 AM. Oyó un llanto, bajó, nunca regresó. Carlos G., viajaba solo. El GPS dejó de funcionar. Intentó caminar. Escuchó su nombre en la niebla. Último contacto, en gritos. Elías B. dijo ver a su madre muerta llamándolo desde el fondo. Se arrojó sin dudar. Julián tragó saliva. Cada línea era una sentencia de muerte, escrita con la frialdad de alguien que ya no tenía lágrimas. Y entonces sintió un temblor bajo sus pies.
La caseta crujió como si algo la estuviera empujando desde abajo. Se giró hacia la puerta. La farola parpadeó una última vez y luego murió, sumiéndolo en la oscuridad. Desde el camino oyó pasos, pero no pasos humanos. Eran húmedos, como el sonido de carne golpeando contra piedra. Julián retrocedió hasta chocar con la mesa. A tientas buscó entre los papeles. Encontró una caja de metal con cerrojo roto. Dentro había un radio de onda corta, una linterna de manivela y una pistola oxidada con 2 balas. Dudó. Nunca había sostenido un arma. Pero la voz volvió, tan clara como si estuviera al lado suyo. No sirve contra mí. Solo acelera el descenso. Salió corriendo, con el radio en una mano y la linterna en la otra. La niebla se arremolinaba como si algo respirara a través de ella. Corrió hacia la camioneta, pero ésta ya no estaba. El espacio donde había estado era ahora un claro vacío. No marcas de ruedas, no señales de frenado, solo la piedra desnuda, como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando escuchó el primer grito. No era el suyo. Era una voz masculina, retorcida por el dolor, como si cayera eternamente en un pozo sin fondo. Luego otra, y otra, gritos superpuestos, desgarrados, llamando a sus madres, a sus hijos, a Dios. Todos venían del barranco. Julián cayó de rodillas. Tapó sus oídos, pero los gritos estaban dentro, y en medio de todo volvió a oír esa voz femenina. Ellos me pertenecen, tú también. En la orilla del barranco, figuras comenzaron a surgir. No eran sólidas. Eran siluetas compuestas de humo negro y huesos flotantes, como si algo las hubiera reconstruido mal. Avanzaban sin moverse, deslizándose, arrastrándose. No parecían ver, pero lo buscaban. Entonces Julián recordó algo. En el cuaderno, al final de una de las páginas, había un nombre subrayado 2 veces, Herminia S. Junto a él, una frase. Ella escuchó cómo detenerla, pero nadie quiso oírla. Una chispa de esperanza prendió en su pecho. Si alguien antes había descubierto algo, tal vez no todo estaba perdido. Pero primero, debía sobrevivir a la noche. El nombre de Herminia resonaba en la mente de Julián, como un susurro salvador entre el caos. Sin otra opción, se internó en la neblina, siguiendo el sendero que bordeaba el barranco, con la linterna en mano y el radio de onda corta colgando de su cuello como un talismán frágil. A medida que avanzaba, el aire se hacía más denso, cargado con un olor a tierra mojada y algo más. Un aroma metálico que Julián no pudo identificar, pero que le erizó la piel. La oscuridad parecía devorar la luz de su linterna, como si la sombra se multiplicara y le hiciera sentir cada vez más pequeño, más vulnerable. En su pecho, el pulso retumbaba con fuerza, mezclando miedo con una curiosidad imparable. ¿Quién era Herminia? ¿Qué había descubierto? Recordó el cuaderno, y en especial una nota escrita a mano que alguien había añadido en tinta roja. No huyas, el barranco tiene memoria. Si escuchas bien, entenderás, pero no confíes en tu mente ni en tus sentidos. La criatura no solo arrastra cuerpos, también roba almas. Un escalofrío recorrió su espalda. Julián aceleró el paso y luego escuchó algo que heló su sangre, un susurro apenas audible que parecía salir del suelo mismo. «Julián», dijo una voz quebrada, femenina, «¿por qué no me escuchas?» Se detuvo en seco. La voz provenía del borde mismo del barranco. Miró hacia abajo y entre las sombras descubrió una figura sentada, casi invisible en la penumbra, cubierta por un viejo abrigo raído y con el rostro oculto por un velo de cabello sucio. «Herminia», preguntó con voz temblorosa. La figura levantó la mirada. Sus ojos, hundidos y apagados, reflejaban una tristeza infinita, pero también una urgencia terrible.
Soy la que vio la caída de muchos, dijo con voz ronca, la que intentó detener a la criatura. Pero nadie quiso creerme, me acusaron de loca, de bruja, me abandonaron aquí, donde la tierra es más fría, esperando que me hundiera con ellos. Julián se arrodilló junto a ella, sintiendo que sus palabras no eran simples lamentos, sino advertencias con un peso imposible. ¿Qué es la criatura?, insistió. Herminia apretó los labios y luego susurró. No es un animal, no es un espíritu común. Es un fragmento de maldad antigua, un ser forjado en la desesperación y la sangre de quienes sucumbieron aquí. Se alimenta del miedo y del dolor, y para atraparlos, adopta las formas que su presa teme más. ¿Cómo detenerla?, preguntó Julián con el corazón encogido. Ella extendió una mano temblorosa y le entregó un amuleto desgastado, hecho de huesos y cuerda vieja. Esto contiene un fragmento de su esencia. Si lo llevas contigo, podrás resistir la atracción del barranco, pero no basta con eso. Debes regresar y enfrentarla. Debes escuchar lo que el barranco grita en la noche, entender su dolor, para que deje de arrastrar a los viajeros. Julián apretó el amuleto con fuerza. «¿Y si no lo logro?», susurró. «Entonces te convertirás en uno de ellos», respondió Herminia. Un eco perdido en la oscuridad, arrastrado para siempre en el abismo. Un rugido lejano sacudió el aire y la figura comenzó a desvanecerse, como una sombra que se disuelve con la primera luz del día. Julián se quedó solo. La niebla parecía cerrarse a su alrededor, y el barranco ahora no solo amenazaba con arrebatarle el cuerpo, sino también el alma. Con el amuleto en el pecho, tomó una profunda bocanada de aire y se dirigió hacia el corazón del misterio. Julián sabía que no había marcha atrás. Con el amuleto colgado al cuello y una determinación nacida de la desesperación, emprendió su camino hacia el corazón del barranco, donde el abismo parecía engullir hasta la última pizca de luz. Cada paso era un desafío contra el miedo que se agolpaba en su mente, intentando quebrarlo. El suelo crujía bajo sus botas, mezclado con un murmullo constante que parecía provenir de las paredes mismas del barranco. No eran voces humanas, pero sí ecos distorsionados de llantos, susurros y en ocasiones gritos ahogados que lo hacían temblar. Julián se detuvo varias veces poniendo los auriculares para aislarse, pero la niebla y esos sonidos parecían atravesar cualquier barrera. Avanzó más y más, hasta que la oscuridad se volvió casi tangible como un muro opaco e impenetrable. En ese momento, la voz femenina volvió a escucharse, susurrándole su nombre con un tono tan dulce como aterrador. «Ven a mí, Julián». Sintió entonces que una mano fría y áspera lo tocaba en el hombro. Giró bruscamente, pero no había nadie. El amuleto vibró contra su pecho, como si tuviera vida propia. Una pulsación débil pero constante que le infundía una energía que no entendía. El barranco comenzó a cobrar forma, como si la niebla se retirara para revelar un teatro macabro. A lo lejos, la silueta de la criatura apareció, pero esta vez no era la masa amorfa de antes, sino una figura humanoide que se retorcía y cambiaba de forma, con garras afiladas y ojos que ardían como carbones encendidos. Julián levantó el radio y con voz firme pero temblorosa pronunció una pregunta que había ensayado en su mente desde que encontró el amuleto. ¿Por qué arrastras a los viajeros al abismo? La criatura respondió con una voz que era a la vez un eco y un lamento. Soy el guardián de las almas perdidas. El barranco me dio vida con la desesperación de quienes cayeron aquí. Mi dolor es infinito, y con él mi hambre. No deseo que vengas, pero tampoco puedo dejarte ir. Julián sintió cómo la realidad se deformaba a su alrededor. El suelo vibraba, y el viento aullaba con furia. El amuleto comenzó a brillar con una luz fría, y por un momento pudo ver destellos de todas las almas atrapadas en la criatura, como sombras luchando por liberarse.
Recordando las palabras de Herminia, Julián alzó la voz para repetir una frase que había leído en el cuaderno, una fórmula que parecía la clave para calmar a la bestia. Descansa en la memoria de los olvidados. Que el dolor se convierta en paz y la noche en luz. La criatura se detuvo. Por un instante el terror desapareció y en su rostro algo parecido a la tristeza asomó. El barranco, que hasta ese momento parecía un pozo sin fondo, se iluminó con un resplandor tenue y dorado. Pero justo cuando Julián creyó que la batalla había terminado, un grito desgarrador lo sacudió hasta los huesos. La criatura lanzó un aullido de furia y comenzó a transformarse, su forma retorciéndose en algo aún más monstruoso y aterrador. La lucha por su alma y su vida apenas comenzaba. El grito de la criatura resonó como un trueno en la garganta del barranco, haciendo temblar cada roca y cada rama a su alrededor. Julián sintió cómo el frío se infiltraba en sus huesos y el miedo, ese viejo enemigo, se cernía sobre él con fuerza brutal. Pero no había lugar para retroceder. El amuleto brillaba con intensidad, iluminando un pequeño círculo a su alrededor, como un escudo contra la oscuridad que se agitaba con furia. La bestia avanzó, sus múltiples ojos clavados en Julián, cada paso arrancando ecos de desesperación. Julián, con el radio en mano, comenzó a repetir las palabras de Herminia una y otra vez, con voz firme y cada vez más segura. Descansa en la memoria de los olvidados. Que el dolor se convierta en paz y la noche en luz. La criatura rugió, intentando quebrar la fuerza que el amuleto y las palabras le conferían, pero algo cambió. Entre el ruido ensordecedor, Julián pudo distinguir los susurros de las almas atrapadas, pequeñas voces que se unían al suyo en un coro tenue, pero creciente. Fue entonces cuando, con un último esfuerzo, extendió la mano hacia la bestia y, con el amuleto, lanzó una luz intensa que atravesó la negrura. Un estallido sacudió el barranco. La criatura se retorció, emitiendo un sonido que no era ni un grito ni un lamento, sino algo intermedio, una mezcla de dolor y liberación. Las sombras que la componían comenzaron a disolverse, liberando fragmentos de luz que ascendieron hacia el cielo, como estrellas que escapaban de una noche eterna. Julián cayó de rodillas, exhausto y con el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras el barranco volvía a la calma. La niebla se disipaba lentamente, dejando al descubierto un paisaje que parecía menos amenazante, casi sereno. Pero la victoria tuvo un costo. Julián sintió un vacío en su pecho, una herida invisible que le recordaba que no todo había terminado. Las almas liberadas habían sido muchas, pero algunas permanecían atrapadas, susurrando todavía en la oscuridad. Con la mirada puesta en el horizonte, Julián comprendió que la criatura no era solo un monstruo, sino un recordatorio de la fragilidad humana y el precio de la desesperación. Cuando finalmente se levantó, supo que su vida ya no sería la misma. Había descendido al abismo y había logrado regresar, pero la sombra de aquel barranco lo acompañaría para siempre. Su misión no había terminado. El barranco y su criatura seguían allí, esperando, acechando, llamando a aquellos que se atrevieran a acercarse demasiado. Has llegado hasta el final de esta historia oscura, y eso no es un logro menor. Pocas personas tienen la paciencia y el valor para sumergirse en relatos como este, donde la línea entre la realidad y el abismo se vuelve difusa y la oscuridad parece susurrar en cada rincón. Te felicito por haber resistido el miedo, por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Este relato de la criatura que arrastraba a los viajeros por el barranco no es solo una historia de terror, sino un espejo de nuestra propia vulnerabilidad,
un recordatorio de que existen lugares y presencias que escapan a nuestra comprensión, pero que nos acechan en la penumbra. El barranco, la criatura, las almas perdidas, todos ellos son símbolos de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad dentro y fuera de nosotros. Ahora, quiero invitarte a dejar un comentario con la frase: «Soy la sombra que escucha el eco del abismo». Esta frase es más que palabras. Es una marca de compromiso, una señal de que has llegado hasta aquí enfrentando el terror y la incertidumbre que este relato evoca. Al dejarla, estarás mostrando que eres uno de los verdaderos valientes que se atreven a explorar los rincones más oscuros del misterio. Además, tu comentario ayuda a que esta comunidad crezca, a que otros como tú puedan descubrir estos relatos y encontrar aquí un refugio para su curiosidad insaciable por lo desconocido. No olvides dejar también tu like, pues cada me gusta es como un faro que guía a nuevos viajeros hacia estos relatos, permitiendo que más almas valientes se unan a esta aventura. Y si este viaje te ha atrapado, te invito a suscribirte. Ser parte de esta comunidad es ser custodio de secretos, explorador de lo oculto y compañero en la penumbra. Cada nuevo suscriptor es como una vela encendida en la oscuridad, iluminando el camino para los que buscan respuestas en las sombras. Comparte este video con quien creas que tiene el valor de escucharlo, porque, como en el barranco, las historias más oscuras solo encuentran sentido cuando alguien se atreve a escucharlas y a enfrentarlas. Gracias por ser parte de esta travesía. Nos vemos en el próximo relato, donde los ecos del abismo volverán a llamar a la puerta de tu mente y tu alma. Hasta entonces mantente atento y nunca dejes de escuchar el susurro de las sombras.